Puedes pasarte la vida entera intentando ser una buena persona, trabajar honestamente, cuidar a tus hijos, respetar a tus vecinos, pero todo eso puede esfumarse en una sola noche si estás en la calle equivocada, en el momento equivocado. Me juzgaron, condenaron y humillaron, no por haber cometido un delito, sino por vivir demasiado cerca de uno. Mi nombre, que una vez fue sinónimo de cariño en el barrio, se convirtió en sinónimo de vergüenza. Y hasta el día de hoy, incluso con todo probado, hay gente que todavía me mira como si tuviera las manos manchadas de sangre. Me llamo Consuelo Ramírez, tengo 63 años. Y lo que están a punto de escuchar no es una película ni una telenovela. Es la cruda realidad de una mujer que lo perdió todo: dignidad, salud e incluso parte de su familia, por una acusación absurda que destruyó mi vida. Me arrastró a un infierno que nunca busqué y que jamás pensé que conocería. Cada día que despertaba, sentía que vivía una sentencia invisible que nadie veía, pero que me aplastaba por dentro. Y lo más cruel de todo es que nadie me escuchó. Nadie me preguntó nada. Simplemente me miraron, me señalaron con el dedo y decidieron. Debió de tener algo que ver, pero lo que no sabían, y quizá ni siquiera quieran saber, es que tras la puerta principal por donde me llevaron esposada, había una historia muy diferente a la que me inventaron. Y todo comenzó una mañana normal, con olor a café y pan recién hecho, hasta que un solo sonido cambió mi vida para siempre. Si alguna vez te han juzgado sin darte la oportunidad de explicarte, si alguna vez has sentido el peso de una culpa que nunca fue tuya, entonces esta historia es para ti, porque aquí, en este canal, cada historia es más que dolor, es resistencia, más que sufrimiento, es transformación. Y si crees que la verdad debe ser escuchada, que nadie merece ser borrado por una acusación injusta, entonces perteneces aquí. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna historia como esta. Y si este comienzo ya te ha conmovido, dale a me gusta, porque cada clic es una forma de decir: estoy aquí. Creo en las segundas oportunidades. Antes de que todo pasara, mi vida era sencilla, pero llena de significado. Me levantaba temprano todos los días, preparaba café con canela como les gustaba a mis nietos y pasaba las mañanas cuidando mis plantas, que eran casi como hijos para mí. Cada hoja que crecía era un signo de esperanza, una señal de que, a pesar de todo lo que había enfrentado en la vida, aún podía florecer. Mi nombre era conocido en cada casa de la calle San Felipe, aquí en Guadalajara. Doña Consuelo, decían con una sonrisa, siempre pidiéndome un consejo o un poco del té de boldo que preparaba con tanto cariño. Enviudé joven con 3 hijos pequeños y una casa en ruinas, pero nunca me quejé. Vendí empanadas en el mercado, limpié casas durante años y con el tiempo logré criar a mis hijos con honestidad y trabajo duro. El mayor se hizo albañil, el del medio se casó y se mudó a Sonora, y el menor seguía viviendo conmigo, entre trabajos temporales y sueños incumplidos. Mis nietos eran mi alma. Corrían por la sala, tiraban cosas, me llamaban abuela hermosa, incluso con delantal y la cara cubierta de harina. Fueron estos pequeños momentos los que hicieron que todo valiera la pena. El barrio era como una gran familia. Nos ayudábamos, compartíamos comida en los momentos difíciles y celebrábamos juntos cada pequeño logro. Confiaba en la gente. Nunca imaginé que un día, esta misma calle donde mis nietos iban en bicicleta, se convertiría en un tribunal donde yo sería el acusado. Siempre fui reservado pero presente. Nunca me involucré en peleas, disputas ni chismes. Mi mundo era mi casa, mi familia, mi jardín. Y por eso, cuando oí ese grito lejano, seguido del sonido seco y aterrador de un disparo, mi corazón se aceleró. Pero mi mente nunca imaginó que tuviera algo que ver conmigo. Era solo otra noche, solo otra calle, solo otro sonido que pronto pasaría.
pero estaba equivocado. Esa noche no solo me robaría el sueño, se llevaría consigo todo lo que era, todo lo que había construido. Y cuando amaneció el día siguiente, ya no era el mismo. Y fue exactamente allí, en ese primer golpe fuerte a mi puerta, que comenzó mi infierno. Pero lo que nadie imagina es que detrás del olor a café y las flores del jardín había un secreto a punto de estallar, y todo empezó con ese grito, seguido del sonido meme, que cambiaría mi vida para siempre. Amanecía cuando todo empezó. El cielo seguía oscuro, y el silencio del barrio solo lo rompían los ladridos ocasionales de perros callejeros. Estaba casi dormido cuando oí el primer grito. Venía de lejos, apagado, pero con una angustia que atravesaba las paredes. Me incorporé en la cama, confundido. Pensé que era otra pelea entre jóvenes borrachos que volvían de los bares, como ocurría a veces. Pero antes de que pudiera levantarme, llegó el segundo sonido. Un estallido seco y metálico que solo segundos después reconocí como un disparo. El corazón me dio un vuelco. Corrí a la ventana y vi, al otro lado de la calle, un movimiento extraño en casa de doña Irma. El portón estaba abierto, las luces encendidas, y una mujer lloraba a gritos. Era su nora, descalza, en medio de la acera, con las manos en la cara. Gritaba el nombre de alguien. Todo parecía borroso, como en una pesadilla. Momentos después, llegaron los primeros coches de policía. Luces rojas y azules teñían la calle como una escena de una película de crímenes. Para entonces, varias ventanas ya estaban iluminadas. Algunos vecinos habían salido a la acera. Otros observaban desde dentro, ocultos tras las cortinas. Me quedé solo, sin saber qué hacer, intentando comprender qué había pasado. Entonces llamaron a mi portón. Fuerte, rápido, 3 veces, casi como si quisieran tirarlo abajo. Mi hijo, asustado, corrió hacia la puerta. Lo seguí. Al abrir, 2 policías nos preguntaron si habíamos oído algo. Dije que sí, solo un grito y un disparo. Entonces preguntaron si podían entrar. Los dejamos. Registraron el jardín delantero, miraron hacia el patio e hicieron preguntas vagas. Me sentí incómodo, pero no tenía nada que ocultar. Al irse, uno de ellos me miró fijamente durante varios segundos y dijo: «Tendrás que declarar mañana por la mañana. Ven a la comisaría». Acepté sin pensarlo mucho. Después de todo, era normal escuchar testigos en casos como este, pensé. Pero lo que no sabía era que esa sentencia era solo el comienzo de una escalada de injusticia, miedo y silencio. Al amanecer, la noticia ya corría por el barrio. Mataron al hijo de doña Irma. Dijeron que fue un ajuste de cuentas. Y con la conmoción empezaron los rumores. Consuelo vive al lado. ¿Vio algo? Dicen que conoce a ese sobrino que apareció el otro día. Quizás sabe más de lo que dice. Al día siguiente, fui a la comisaría como me habían pedido. Llegué sola, con mis documentos, pensando quedarme allí unos minutos. Pero el recibimiento fue frío, brusco y sospechoso. Me metieron en una habitación pequeña y sin ventanas. 2 hombres me interrogaron durante casi 2 horas. Hacían preguntas extrañas, repasando los mismos puntos, queriendo saber por qué no había salido de casa al oír el grito, por qué no había pedido ayuda. Empecé a sentirme acusada. En un momento dado, uno de ellos me dijo sin rodeos: «No estamos aquí solo por curiosidad, señorita Consuelo. Hay testigos que dicen haber visto a alguien entrar y salir de su casa la noche del crimen». Me quedé de piedra. ¿Insinuaban que mi casa había formado parte de la escena? ¿Que había encubierto a alguien? Lo negué todo, por supuesto, pero era como gritar bajo el agua. Nadie parecía oírme. Regresé a casa con un peso en el pecho que nunca antes había sentido. La calle me miraba de otra manera. Los niños ya no me saludaban. Mi nieto llegó del colegio diciendo que sus compañeros habían llamado a su abuela cómplice de un asesino, y fue, en ese momento, con el alma destrozada y el corazón hecho pedazos, que me di cuenta. Ya no era una vecina común de ese barrio.
era la mujer de la que todos sospechaban. Pero lo que no tenía ni idea era que el verdadero juicio ni siquiera había comenzado. Porque desde el momento en que mis vecinos dejaron de llamarme por mi nombre, también empezaron a llamarme con algo que nunca imaginé que llevaría: criminal. Lo peor de ser acusado de algo que no hiciste no es la policía, ni el juez, ni los periódicos. Son las miradas de tus vecinos. Esa mirada que antes te saludaba con respeto, que se detenía a comprar una receta de té, que llamaba a tu puerta para pedir ayuda con una venda. Ahora te perforaba la piel como si buscara una razón para confirmar lo que todos ya habían decidido, que eras culpable. Y sentía esa mirada a cada paso que daba en el mercado, en la feria, en la fila de la farmacia. Incluso sin esposas, era como si llevara un cartel invisible en el pecho, sospechoso de asesinato. La semana después de ese interrogatorio, mi vida se convirtió en un pasillo de sombras. Cuando salía a comprar pan, oí susurros a mis espaldas. Es ella, la de al lado. Una vecina que me conocía desde hacía 20 años, cruzó la calle para no chocar conmigo. Otra mujer que había almorzado en mi casa incontables domingos, fingió no verme en la panadería. Incluso mis nietos empezaron a preguntarme si lo que oían era cierto. ¿Y cómo le explicas a un niño que el mundo puede darte la espalda, incluso sin haber hecho nada? Lo que más me dolió fue el silencio de quienes sabían de mi inocencia, porque sí, algunos sí la conocían. Conocían mi carácter, mi historia, mi vida dedicada a la honestidad, pero el miedo a que me asociaran era mayor. El barrio se convirtió en un tribunal y yo era la acusada sin derecho a defensa. Los chismes crecieron como la maleza. Decían que había escondido a alguien en mi casa, que habían visto una blusa sucia colgada en mi jardín, que estaba vinculada al narcotráfico porque mi hijo era tan callado. Cada gesto se interpretaba como una prueba, cada ausencia como una confesión. Empecé a aislarme, cerré las ventanas, evitaba salir. Incluso dejé de regar las plantas que había delante de casa, por miedo a que me vieran. Mi casa, antes llena de vida, se convirtió en una prisión sin rejas. Por las noches, lloraba en silencio, preguntándole a Dios por qué me pasaba esto, y por mucho que buscara una explicación, nada tenía sentido. Lo único que sabía era que lo estaba perdiendo todo: mi paz, mi reputación, mi fe en la gente. Una tarde, al volver de la panadería, encontré mi portón pintado con aerosol rojo. Asesino. Temblé. Bajé la vista. Me apoyé en el marco y por unos segundos pensé en no volver a entrar. Allí, ante ese insulto descarado, me di cuenta de que algo había muerto. No el chico de al lado, sino la Consuelo que el barrio conocía, la que acogía, la que ayudaba, la que sonreía con el corazón abierto. La habían enterrado allí mismo, en la pared de mi casa, con letras de odio y cobardía, pero aún tenía la esperanza de que en el tribunal las cosas serían diferentes, que los hechos, las pruebas, la verdad, serían más fuertes que los chismes, que allí, al menos, tendría la oportunidad de ser escuchada, de demostrar mi inocencia. Creía que, ante un juez, todo cambiaría, pero no tenía ni idea de que la justicia formal estaba a punto de cometer un error aún mayor que el juicio de los vecinos, porque lo que ocurrió en el tribunal fue una masacre silenciosa y yo sería el único que sangraría. Cuando recibí la segunda citación, pensé que sería solo una conversación más. Ya había respondido a las preguntas la primera vez. Fui educado, transparente, y le dije todo lo que sabía, que era casi nada. Pero al llegar de nuevo a la comisaría, noté algo diferente en el ambiente. Las miradas eran más frías, las expresiones más duras. Me metieron en una habitación pequeña, con una luz demasiado fuerte para mis ojos y 2 sillas enfrentadas, como en una escena de interrogatorio de película. El fiscal no me saludó. Simplemente se sentó, se cruzó de brazos y empezó con una pregunta que me destrozó por dentro.
¿Por qué sigue insistiendo en negarlo? En ese momento comprendí que no intentaban descubrir la verdad. Intentaban confirmar una historia ya hecha, una historia de mi culpabilidad, aunque los hechos indicaran lo contrario. Empezaron a mostrarme fotos, imágenes borrosas de la calle en la Mehaji. Madrugada del crimen, figuras, sombras, siluetas. Dijeron que una de ellas era alguien que salía de mi patio. Cuando pedí mirar más de cerca, pasaron a la página siguiente. Cuando pregunté de dónde eran esas fotos, nadie respondió. Hablaron de testigos que afirmaban haberme visto hablando con el sospechoso días antes, pero no revelaron quiénes eran. Todo era vago, impreciso, pero con un matiz de certeza que me aterrorizó. Querían que confesara algo que no hice, que dijera que lo sabía, que lo oí, que lo vi, que lo encubrí. Dijeron que si cooperaba podría caerme solo unos años, que era mejor admitirlo ya. Temblaba. No sabía si llorar o gritar, pero no hice ninguna de las dos cosas. Simplemente repetí que no tenía nada que ver, que estaba en casa, durmiendo, que no había escondido a nadie, que no había visto nada, que no había oído nada más allá del grito y el disparo. Pero eso pareció alimentar aún más su furia. Era como si mi inocencia fuera una afrenta a la narrativa que ya habían construido. Fue entonces cuando me informaron que el Ministerio Público estaba preparando una solicitud de prisión preventiva. Afirmaron que podía obstaculizar la investigación, que existía el riesgo de fuga, una acusación absurda para alguien que ni siquiera había salido del barrio. Mi defensor público, un joven cansado e indiferente, simplemente bajó la mirada y me dijo que debía cooperar. En ese momento, algo dentro de mí se quebró. Yo, que siempre había creído en la justicia, me di cuenta de que estaba solo, que allí, en esa habitación, a nadie le interesaba la verdad. Simplemente estaban decidiendo cómo me enterrarían, sin ataúd, sin flores, sin velorio, solo un papel firmado y esposas en las muñecas. Regresé a casa angustiada. Mi hijo, que me esperaba en la sala, se derrumbó al oírlo. Dijo que intentaría vender el coche para contratar a un mejor abogado, pero ya era demasiado tarde. 2 días después, volvió la policía. No llamaron, entraron a la fuerza. Me llevaron como a un animal peligroso. Esposada, con cámaras grabando, los vecinos observando desde la acera. Solo tenía una camisa vieja, la misma que usaba para dormir, y unas sandalias con una tira rota. Subí a la camioneta policial, mirando hacia atrás, tratando de encontrar una cara amiga entre la multitud. No encontré ninguna. Solo vi ojos llenos de miedo, juicio y silencio. Dentro de la patrulla, el olor a óxido y sudor me daba asco. Pensé en mis nietos, en las plantas que se quedarían sin agua, en la ropa, tendida que podría volar con el viento. Pensé en todo menos en mí misma, porque ya no me reconocía. Ya no era doña Consuelo, la abuela del barrio. Ahora era el titular del periódico local, mujer de 63 años arrestada como cómplice de asesinato. Pero lo que nadie imaginaba era lo que sucedería después de que esas puertas de hierro se cerraran tras mí. Porque lo que experimenté dentro es algo que ni mis peores pesadillas podrían haber predicho. Cuando se cerró la puerta del coche patrulla, un silencio denso me envolvió. Era como si el mundo hubiera desaparecido, y el único sonido que quedaba era el de mi corazón latiendo al ritmo del miedo. El camino parecía interminable. Cada curva, cada frenazo, me recordaba que esto no era una pesadilla, era real. Me estaban llevando como a un criminal. Yo, que nunca había matado una cucaracha, ahora me trataban como cómplice de asesinato. Llegamos a la penitenciaría justo antes del amanecer. El cielo seguía oscuro, pero en mi interior, el día ya había terminado. En la entrada, me ordenaron quitarme los zapatos, levantar los brazos y abrir la boca. Cada gesto era una humillación, cada orden una herida invisible.
Me metieron en una celda con otras 5 mujeres. El suelo era de cemento frío, las paredes estaban manchadas de moho y la única manta parecía tener más agujeros que tela. No había cama ni colchón, solo un espacio donde se suponía que debía aprender a sobrevivir. Me senté en un rincón, abrazándome las rodillas, intentando no llorar, pero las lágrimas brotaban, incluso sin permiso. No de miedo, sino de indignación. No pertenecía allí. Mi historia no debía continuar allí. Y sin embargo, allí estaba, sola, olvidada y despojada de toda dignidad. El primer día me llamaron por mi número. Ya no era Consuelo, ya no era Doña, solo un código, un conjunto de dígitos que ahora definían quién era. Tuve que firmar papeles que no entendía, responder preguntas que sonaban a acusaciones y aceptar el silencio como mi única forma de resistencia. Una guardia de la prisión me preguntó si realmente era culpable. Respondí con la voz entrecortada: no. Se encogió de hombros y dijo: todos dicen eso. Esa frase me atravesó como una cuchilla. Comprendí que allí dentro la verdad era irrelevante. Solo importaba lo que constaba en los registros. Y en los registros yo era una criminal. Las demás reclusas me observaban con curiosidad. Algunas se acercaban con recelo, otras con indiferencia. No hubo amenazas, pero tampoco bienvenidas. La mayoría de las mujeres estaban demasiado endurecidas por la vida como para conmoverse ante otra mujer traída al azar. Me costaba mantener la calma, pero cada noche era una batalla. Dormía con una toalla enrollada como almohada, de cara a la pared, intentando bloquear los sonidos de las conversaciones apagadas, la tos constante y los llantos ahogados. En la segunda semana, recibí la noticia de que la televisión había mostrado mi arresto. El informe fue breve, pero devastador. Usaron una foto vieja, me llamaron cómplice e insinuaron mi participación en el narcotráfico. No mencionaron mi edad, mi pasado, ni mi inocencia. Era como si quisieran convertir a una abuela en una villana con una simple sentencia. Desde ese día empecé a recibir correos anónimos de odio. Algunos decían que merecía pudrirme en la cárcel. Otros me llamaban mentirosa, estafadora, una vergüenza para el barrio. Y, dentro de esa celda, cada carta era una nueva condena que el mundo me lanzaba. No, recibí visitas. Mis hijos no pudieron presentar sus documentos. Dijeron que el caso era confidencial, que mi nombre no aparecía en los sistemas. Ni siquiera el abogado sabía exactamente cómo localizarme. Fue como si hubiera desaparecido. Y, en efecto, había desaparecido. No de la ciudad, sino de la memoria de la gente. Me volví invisible, irrelevante, una mota de polvo que el sistema barrió bajo la alfombra. E incluso sin una audiencia programada, incluso sin ninguna prueba, allí me quedé, esperando, contando los días, intentando mantener viva una chispa de esperanza. Pero lo que no sabía era que lo peor estaba por venir, porque cuando el tiempo pasa demasiado lento, empieza a robarte por dentro. Y eso es exactamente lo que la soledad me hizo por dentro. Los primeros días en prisión fueron los más tranquilos de mi vida, no por falta de ruido, sino porque todo en mi interior parecía haberse apagado. Era como si existiera en un lugar entre el tiempo y el olvido, en un espacio donde los recuerdos de quién era se volvían demasiado dolorosos para revivirlos. Los días transcurrían lentamente, como si el reloj interior marcara una nueva dimensión. Y cuanto más giraban las manecillas, más sentía que el mundo exterior me borraba. Nadie vino, nadie preguntó por mí, nadie llamó a mi puerta. Durante la primera semana, aún conservaba la esperanza. Pensé que mis hijos estaban resolviendo algo, que pronto estarían allí con un buen abogado, que traerían a mis nietos a verme, que me dirían que todo había sido un malentendido. Pero las semanas se convirtieron en meses y la esperanza se desvaneció en el olvido. La burocracia, las barreras del sistema, las miradas sospechosas de los funcionarios públicos
y las demoras en las respuestas comenzaron a sofocar cualquier posibilidad de justicia rápida. Y en ese ambiente frío y desalmado, el tiempo comenzó a moldearme de otra manera. Con cada cumpleaños olvidado, cada día festivo sin visitas, cada carta sin respuesta, perdía otra parte de mí. Me aferraba a las pequeñas cosas. Un rayo de sol que se colaba por una rendija en la ventana, el olor a jabón mientras improvisábamos ropa, el sonido apagado de alguien cantando suavemente en el pasillo. Cosas que antes me habían pasado desapercibidas ahora eran preciosas. Ya no contaba los días esperando la libertad. Los contaba solo para recordar que seguía viva. Recuerdo despertar un día cualquiera, sin fecha fija, con un dolor agudo en el pecho. Era ansiedad, decían. Pero, para mí, era como si mi cuerpo me dijera que estaba cansado de esperar. Me hice amiga de una mujer llamada Teresa. También era abuela, acusada de un delito que afirmaba no haber cometido. Hablábamos poco, pero compartíamos la misma mirada cansada. Fue ella quien me prestó un papel y un lápiz roto. Empecé a escribir cartas que nunca envié. Eran para mis nietos, cartas donde les contaba sobre mi día, sobre mis miedos, sobre la añoranza del pastel recién salido del horno. Escribir se convirtió en mi único refugio, un acto de resistencia emocional en un lugar que hacía todo lo posible por convertirnos en números olvidados. Una vez a la semana, hacíamos fila en la enfermería. Era la única vez que salíamos de esa celda. Y aunque solo fuera para tomarnos la presión o una pastilla para el dolor de cabeza, se convertía en todo un acontecimiento. Miraba los barrotes del techo, los altos muros rematados con alambre de púas, la mirada fría de los guardias. Y comprendí cada vez más que allí no había espacio para la humanidad, solo para la supervivencia. En mi segundo año de prisión, dejé de contar los meses. Empecé a medir el tiempo por la caída del cabello, las nuevas arrugas y las palabras que no decía. Me volví más callada, más retraída. Aquella mujer habladora, dulce y presente que cuidaba las plantas y cocinaba empanadas se había ido, y en su lugar solo quedaba una sombra de tristeza y silencio. A veces me preguntaba si alguien aún me recordaba, si mis hijos pronunciaban mi nombre, si mis nietos preguntaban dónde estaba su abuela. Y fue precisamente el día que acepté que podría morir allí, que ocurrió algo completamente inesperado. Una enfermera me llamó de una forma diferente. No era 7652 ni tú. Dijo mi nombre, Consuelo Me, giré asombrado. Y ella, con expresión seria, simplemente añadió: hay alguien que quiere hablar contigo y parece que es importante. Lo que escucharía en esa sala cambiaría por completo todo lo que sabía sobre mi caso y sobre quién estaba detrás de mi condena. Cuando me llamaron esa mañana, algo dentro de mí se agitó por primera vez en mucho tiempo. Habían pasado meses, quizá años, desde que alguien me había tratado como persona. Me puse de pie lentamente, con las rodillas crujiendo y el corazón acelerado. Seguía a la gente por el largo pasillo, intentando no ilusionarme. Quizás solo eran más trámites, otro papel que firmar, otro examen médico, pero al entrar en la pequeña sala, vi a un hombre que nunca había visto, un traje claro, mirada fija, un maletín en la mano. Se presentó como licenciado Ricardo Muñoz, un defensor público que revisa casos estancados, y su siguiente frase me dejó sin aliento. Señora Consuelo, su caso llegó a mí por una denuncia anónima, y créame, nunca debería haber sido arrestada. Me quedé impactado. Escuché, pero no comprendí al instante. Era como si mi mente estuviera demasiado protegida para aceptar esa posibilidad. Continuó hablando, explicando que, al revisar el expediente, encontró graves contradicciones en los testimonios, falta de pruebas materiales, imágenes malinterpretadas y una secuencia de procedimientos completamente irregular. Lo que más le impactó fue la rapidez con la que solicitaron mi arresto sin siquiera realizar un examen forense real en el lugar de los hechos.
Me miró a los ojos y dijo con firmeza: te usaron como chivo expiatorio. Atribuyeron la responsabilidad a alguien fácil de silenciar. Una mujer mayor, sola, indefensa. Me temblaba el cuerpo. La injusticia que había cargado como duda en mi interior ahora estaba confirmada con documentos. Pero lo que vino después fue aún más devastador. El verdadero asesino, un primo de la víctima, había confesado el crimen en otra investigación relacionada con el narcotráfico. No solo admitió haber cometido el asesinato, sino que también confirmó que nunca había puesto un pie en mi casa. Dijo que ni siquiera me conocía. La grabación de la confesión había sido archivada, ocultada por mala fe o conveniencia. Ricardo, el abogado, estaba indignado. Presentó una apelación inmediata. 2 meses después, tenía una orden de libertad en mis manos. Sin audiencia, sin retractación, sin disculpa. Solo el sucio silencio de la máquina que me había tragado y ahora me escupía. Cuando salí de la prisión, nadie me esperaba. Mi hijo no llegó a tiempo. El coche oficial me dejó en una calle. Me senté en un banco de cemento y miré al cielo por primera vez sin barrotes. El mundo parecía el mismo, pero yo era diferente. Llevaba marcas invisibles, una cicatriz invisible en mi cuerpo, pero que me cambió por completo. Caminé sola a casa, por las calles donde todos me señalaban, sin saber si saludarme o seguir fingiendo que no existía. Al cruzar la puerta principal, el olor a humedad me hizo llorar. La casa era como yo, ruinosa, olvidada, desfigurada por el tiempo. Encontré mis plantas muertas, mis retratos polvorientos y cartas viejas apiladas bajo la puerta. Pero había algo dentro de mí que aún resistía. Algo que decía: has sobrevivido. Y tal vez, solo tal vez, aún había tiempo para recuperar parte de mí. Pero fue esa misma noche, rebuscando entre cajas de papeles viejos, que encontré algo que me dejó helado. Una carta olvidada, guardada entre los cuadernos de mi nieto, escrita a mano, por alguien que jamás imaginé que estuviera involucrado en todo esto. Y lo que estaba escrito en esa carta reveló un secreto que mi propia familia me había ocultado durante todos estos años. Un secreto que cambiaría para siempre la forma en que veía el rostro de mi hija. Cuando crucé mi portón principal por primera vez en años, cada paso en ese patio era como caminar entre fragmentos de mí misma. El óxido del pestillo, el crujido de las bisagras, el olor a abandono. Todo conspiraba para recordarme cuánto tiempo había pasado. Y como ya no era la misma mujer que un día salió por aquel portón, llevada sin entender por qué, sin siquiera tener la oportunidad de despedirse de la vida que esné, había construido. El patio trasero estaba cubierto de hojas secas, ramas caídas y pequeñas manchas de humedad que corrían por las paredes como lágrimas antiguas. Las ventanas estaban empañadas de polvo, casi como si se negaran a revelar el interior de la casa. Y las macetas, mis queridas macetas, estaban secas, agrietadas, algunas incluso volcadas. Las que antes albergaban violetas, helechos y albahaca, ahora solo contenían tierra endurecida y un silencio seco. La madera de la puerta, antaño, barnizada con tanto orgullo por mi hijo menor con un acabado brillante, estaba desconchada y la pintura descolorida, como si incluso la casa se hubiera acostumbrado a la ausencia. Pero lo que más me dolía no era el estado de las cosas, no era el polvo, ni el olor a humedad, ni los objetos perdidos. Lo que me atravesaba el pecho era el silencio, un silencio denso que parecía ocupar cada centímetro de la habitación, un silencio que gritaba, que decía sin palabras, que durante todo ese tiempo nadie me esperó, nadie regresó, a nadie le importó. Era como si mi existencia se hubiera borrado del recuerdo de esa casa, del barrio, de la vida que una vez tuve. Al entrar, busqué instintivamente algo que me anclara, algo que me recordara que existía allí. Mis ojos recorrieron las paredes, los estantes,
hasta que encontraron el viejo retrato de mis nietos. Estaba en el mismo estante, cubierto de polvo pero intacto. El marco, aunque oxidado, aún conservaba esa imagen. 3 niños sonrientes, con piosotes de las caras manchadas de brigadeiro, estaban sentados en el suelo de la sala junto a mí, con camisetas que yo mismo había cosido. Ese retrato contenía una parte de mí que el sistema, los barrotes y los vecinos no podían destruir. Me senté en la silla de la cocina. El asiento crujió como si reconociera mi peso después de tanto tiempo. De pie frente a la vieja estufa, ahora apagada, los recuerdos me invadieron de golpe. Recordé el olor a pan de maíz horneándose, las tardes de sábado con el arroz con leche burbujeando, el sonido de pasos suaves en el pasillo, las voces de niños llamándome abuelita, corriendo entre mis piernas, peleándose por el último trozo de pan con queso. Y fue allí, a solas con mi anhelo, que comprendí. El tiempo afuera me había castigado, sí, pero el tiempo adentro me había matado por dentro. Un poco cada día. Un silencio de barrotes, de miradas sospechosas, de noches de insomnio. Sobreviví, pero no volví igual. Más tarde esa noche, mientras rebuscaba en una caja de papeles viejos, un revoltijo de recuerdos y documentos amontonados a toda prisa por quienes quizá ni siquiera querían recordarme, encontré una carta olvidada. El papel estaba amarillento, doblado en 4, con los bordes deshilachados. La letra temblorosa y apresurada me llamó la atención. La reconocí al instante. Era de mi hija mayor. Mi corazón se aceleró. Por un instante, esperé que fuera un mensaje de cariño, una súplica de perdón, un intento de reparar lo que el tiempo había destrozado. Pero la verdad fue mucho más dolorosa de lo que esperaba. En la carta, decía que había sabido la verdad incluso antes de mi arresto, que la había descubierto por casualidad, al escuchar una conversación entre vecinos y luego confrontar discretamente a un familiar. Dijo, con palabras veladas, que sabía quién era el verdadero agresor, que había intentado advertir a alguien, que le había escrito a un abogado, que había hablado con un conocido de la policía, pero nadie quería involucrarse. Nadie la escuchó y al final ella también guardó silencio. Confesó entre líneas que tenía miedo de perder su hogar, miedo de ver a su marido involucrado, miedo de exponer el apellido familiar. Prefirió proteger la estabilidad de su propia vida antes que defender a la madre que le dio todo, que le enseñó a caminar, a hablar, a cocinar, a rezar. Esa carta no fue una revelación, fue una herida abierta, una herida que dolió más que cualquier condena, más que la celda fría, más que las noches solitarias, porque fue allí donde comprendí, con toda la claridad que solo el dolor puede traer, que me habían traicionado no unos desconocidos, sino los míos, y que por mucho que hubiera superado el sistema judicial, había perdido una parte irrecuperable de mi historia en el silencio de quienes más amaba. Pero también comprendí algo que nadie me enseñó. Mi dolor necesitaba ser escuchado, no solo recordado. Contar lo que viví no era solo desahogarme, era justicia, era mi forma de demostrar que no todo silencio debe aceptarse, que no todas las heridas deben ocultarse, que hay verdades que necesitan ser contadas, incluso cuando nadie las quiera escuchar, y que hay historias como la mía, de tantas otras mujeres olvidadas, juzgadas, abandonadas, que necesitan ser contadas hasta que alguien, en algún lugar, diga, te creo. Y con esta mezcla de dolor y coraje, me levanté de la silla. Caminé hasta el patio trasero, aunque era de noche, y me senté en el viejo banco de madera junto a mi limonero. Miré al cielo. No se veían estrellas, pero el viento soplaba diferente, como para decir que, a pesar de todo, seguía viva. Y esto ya era un nuevo comienzo. Pero antes de que pudiera siquiera pensar en cómo proceder, algo inesperado ocurrió a la mañana siguiente.
El viejo teléfono, que ni siquiera imaginaba que aún funcionara, sonó. Un sonido que me dejó paralizado por un instante. Contesté en voz baja, casi temiendo lo que oiría. Al otro lado, una voz que no había oído en más de 10 años. Un nombre que traía recuerdos confusos, y las primeras palabras que pronunció fueron suficientes para hacerme comprender que mi lucha aún no había terminado. Sabía cosas que nadie más sabía. Tenía documentos, tenía pruebas, y quería encontrarme. Dijo que estaba dispuesto a decir la verdad, que había esperado todos estos años con miedo, pero ahora, al ver mi nombre de nuevo en las calles, quería ayudarme a cerrar el círculo. No por lástima, sino por justicia. Y allí, con el teléfono aún en la mano y el corazón acelerado, me di cuenta. Lo que había vivido hasta entonces era solo una parte de la historia, la parte más cruel. Pero tal vez, solo tal vez, ahora había llegado la hora de la verdad. Y esta vez no me callaría. Al día siguiente de aquella noche silenciosa, sonó el teléfono de la sala. El sonido invadió la casa como el eco de un pasado que ya no quería revivir. Respondí con cautela, como si sostuviera algo demasiado frágil. Al otro lado, una voz que no había oído en casi 2 décadas. Era Rafael, mi yerno, el mismo hombre que durante muchos años fue solo una sombra en conversaciones interrumpidas. Pronunció mi nombre como si le pesara en los labios. Dijo que necesitaba verme, que había algo que yo tenía derecho a saber. Su vacilación era tan grande como la mía, pero algo en esa llamada me hizo aceptar. No era curiosidad, era instinto. Presentía que había más suciedad en esta historia de la que nadie había contado. Nos encontramos en un parque apartado, donde nadie nos reconocería. Rafael estaba irreconocible, mayor, con ojeras y una postura deformada por el tiempo y lo que, imagino, llevaba dentro. Se sentó en silencio unos minutos antes de decir finalmente: sabían que eras inocente, y aún así dejaron que te pudrieras ahí dentro. Le pregunté quiénes eran ellos. Apartó la mirada y simplemente dijo: no se trataba solo de ese crimen, se trataba de silenciar, encubrir, borrar rastros. Luego me entregó un sobre amarillento. Aquí está todo, pero si lo abres, tu vida nunca volverá a ser la misma. Regresé a casa con el sobre en las manos, con el corazón en conflicto con mi mente. Lo abrí lentamente, y dentro había documentos, transcripciones, nombres, incluyendo personas que aún viven en la misma calle y juraban no saber nada. Lloré, no solo por todo lo que había sufrido, sino porque comprendí que el agujero era mucho más profundo de lo que creía y que mi encarcelamiento era solo el comienzo de una historia mucho más oscura. Hoy hablo. Hablo porque el silencio solo protege a quienes cometen errores. Y si mi voz puede evitar que otra mujer pase por lo que yo pasé, ya no callaré. Esta historia no es solo mía. Pertenece a todas aquellas que han sido juzgadas sin pruebas, sin defensa, sin voz. Si crees que historias como la mía necesitan ser escuchadas, suscríbete al canal ahora. Aquí, cada historia es una herida abierta, pero también un clamor por la justicia. Y si quieres saber qué había realmente en ese sobre y el nombre que revelaba, tienes que ver el siguiente episodio, porque lo que viene a continuación podría ser más peligroso que cualquier celda.